Estamos abriendo el segmento de entrevista. Hoy con Orlando Rivero, que es militante de la agrupación Salvador Beterbide, que justamente trabaja los asuntos vinculados con la población afrodescendiente, cuyas reivindicaciones en el mundo por estos días suenan más fuerte después de la movilización generada inicialmente en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, que ha generado, por ejemplo, recientes movilizaciones aquí en Uruguay. Y dicho sea de paso, en 4 horas y media comienza julio, que es el mes de la afrodescendencia. Así que hay muchísimo para conversar. Orlando, bienvenido a TV Ciudad y a Informe Capital. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y por el espacio también para poder conversar con ustedes. Me parece que de arranque es interesante que nos cuentes a grandes rasgos cuál es, digamos, la actividad y la forma de trabajar de la agrupación que mencionás, o mejor dicho, que integrás, que lleva el nombre de Salvador Beterbide, que también merece ser recordado en este comienzo, en esta primera respuesta. Contanos. Bueno, nuestra organización social viene trabajando desde el 2008 aproximadamente. Básicamente uno de los objetivos que siempre tuvimos era intentar poder profundizar lo que de alguna manera se venía trabajando a nivel de las políticas públicas o en el caso de los movimientos sociales, en el caso de Uruguay, y que tuviera como posibilidad de empezar a conversar lo que tiene que ver el tema del desarrollo económico, el aprovechar los activos que tiene la comunidad afrodescendiente para intentar aportar al país una nueva etapa de desarrollo, que es uno de los elementos centrales que de alguna manera siempre empujamos desde nuestros comienzos hasta el día de hoy. Salvador Beterbide es uno de los precursores del pensamiento negro afro-uruguayo desde la década del 30, el tercer abogado que de alguna manera se forma en la Universidad de la República y que viene con una de las visiones más humanistas, de las más profundas que se tuvo en la época, que en realidad era como parte de lo que fue la precursión del Partido Autóctono Negro, que en realidad se tira a la presidencia, o por lo menos a llegar al Parlamento, en las elecciones del 38, 1938, que fueron muy especiales. Nosotros, en realidad, teniendo en cuenta de que venimos con ideas humanistas, específicamente más con pensamiento también panafricanista, ahí entendimos que era importantísimo visibilizar su nombre y su trayectoria y su aporte a la comunidad y principalmente al país, que lo que en realidad siempre tuvo como intención era contribuir a una manera más democrática de ver el país. Ese es el objetivo que tiene nuestra Bien. organización y que, bueno, nosotros venimos empujando hace tiempo. El domingo pasado, ya que hablamos de organizaciones y sociedad civil, hubo una movilización en la Rambla Sur, digamos, en el final de la Rambla Sur, ahí llegando Sí. al Parque Rodó, bajo la consigna por la hermandad y contra el racismo, a la que convocaron diversas organizaciones vinculadas a población afrodescendiente y otras que forman parte de la intersocial. ¿Qué vínculo tienen con ese gran espectro de organizaciones desde la agrupación Salvador Beterbide? Nosotros el objetivo, acompañamos al movimiento social en general, pero intentamos siempre producir información y tirar apuestas que contribuyan con contenido, específicamente analizando estadísticas nacionales, aquellas que están directamente vinculadas es decir, todos los datos que son oficiales a nivel del país, intentamos analizarlo y hacer como una usina de ideas. Creo y estamos convencidos de que hay muchísimas compañeras y compañeros y la sociedad en general que viene luchando en este caso sobre las problemáticas de desigualdad y en el caso de inclusión, que es uno de los desafíos para países como el nuestro, que ha llegado a niveles de desarrollo económico importantes y en el caso de desarrollo país tan equilibrados, que bueno, la inclusión es uno de los desafíos que nosotros creemos que tiene que tener el Uruguay e intentamos hacer una usina de ideas. Ese es el aspecto importante para nosotros. Ya nos meteremos en la realidad de la población afrodescendiente en Uruguay a partir de esos datos que ustedes manejan, que adelanto porque los hemos recibido, son muy completos. Pero antes, tomando como referencia la movilización que hubo el domingo, que está vinculada a lo que pasó aquí en Montevideo, a los ecos o repercusiones de lo que pasó en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd, me interesa preguntarte si efectivamente podemos hablar de un tiempo nuevo en términos de reivindicación a partir de esos sucesos de fines de mayo en Estados Unidos y a escala global. Nosotros siempre hablamos que ahora todas las realidades de inclusión tienen 2 etapas. Una que es adaptarse a la nueva realidad que tiene que ver con estas situaciones de pandemia, específicamente lo que es del tema del COVID, donde por lo menos ha movido como un terremoto a casi todos los países y al mundo en general. Y creo que en este escenario, por esta situación que se da con el tema de George Floyd, también hay que entender de que hay una nueva situación que se ve sobre el tema de la inclusión y el tema de la equidad y específicamente sobre todo lo que tiene que ver con la violencia estatal, con la violencia
social y específicamente en este caso con la violencia policial con respecto a las problemáticas de las personas, aquellas que no son de un color blanco dentro de una sociedad que en realidad hace diferencias por el color de piel. Creo que así como la pandemia genera un nuevo marco, el tema de la situación de George Floyd genera otro nuevo marco para discutir las políticas de inclusión. Y en el caso de la pandemia, ¿cómo afecta a la población afrodescendiente puntualmente? Y de repente este es un puente para empezar a acercarnos a la realidad uruguaya. La realidad es que es un contexto histórico para cuando uno habla sobre las problemáticas de desigualdad en Uruguay, y en este caso para la población negra, la población afrodescendiente. Hay un determinante, como decíamos, nosotros hablamos de la historia que tiene que ver con nuestro país y decimos que hay un partido que se tiró a llegar al Parlamento, que fue el Partido Autóctono Negro. Es decir, a principios de siglo, en realidad, ya se venía trabajando con la desigualdad e intentando como aportar aspectos a una sociedad, a una visión democrática de nuestro país y principalmente como una visión de intentar contribuir al desarrollo de nuestro país y toda la sociedad en su conjunto. Hoy hablar de desigualdad, hoy hablar del impacto violento que tiene el racismo en la calidad de vida de las personas, nos hace ver dos aspectos importantes, o por lo menos dos temas importantes. La mayoría de la población está en los quintiles más pobres, está en la periferia, en el caso de Montevideo, por ejemplo, en los municipios A, D y F, conforma por lo menos un 20% de los asentamientos irregulares, con altísimos niveles de desigualdad de ingresos, con una problemática de conectividad, lo que hace el traslado de las personas que van a trabajar, por ejemplo, las amas en el servicio doméstico o las personas que trabajan en construcción y demás, diciendo, hay una baja infraestructura con respecto a los servicios públicos en los lugares donde hay población afrodescendiente, y eso necesita, amerita, por lo menos dos aspectos, por lo menos dos temas importantes. Uno, reconocer la emergencia social que vive la población afrodescendiente. En el caso de Montevideo estamos hablando entre 160 y 180 mil personas, ahora con una nueva realidad con la población migrante, principalmente la cubana, la dominicana y parte de la venezolana que vienen, que en realidad son de tez negra, que son afrodescendientes, y que eso en realidad va a generar una nueva realidad de los nuevos afrodescendientes en Uruguay, los nuevos negros en nuestro país, y que eso genera un nivel de movilidad, genera un nivel de segregación, que eso se está viendo cuando las generaciones de la población migrante empiezan a establecerse en nuestro país y empiezan a tener sus hijos acá y a conformar sus hogares y demás, que empiezan en una migración para las periferias por el nivel de ingreso y el tipo de trabajo que tienen, que no le da para vivir en el centro. Y en ese caso, empezar a ver también otro tema que es importantísimo, que también se ve en otros departamentos del país, que tiene que ver, aparte del problema de la infraestructura, cómo la economía tiene un impacto mayor en los sectores que en realidad están vulnerabilizados. En el caso de la población y los hogares de jefatura negra, de jefatura de mujeres principalmente, o personas afrodescendientes, se ve que la pobreza impacta mucho más. La población afrodescendiente depende prácticamente de las transferencias no contributivas, las transferencias de MIDES o en el caso de las asignaciones familiares. Son como la población más importante que en realidad se tiene esa cobertura, que es algo muy positivo. Pero también cuando se habla de cómo afecta el tema del COVID, bueno, sí, ahí la autonomía económica es un determinante. ¿Por qué? Porque si no fueran las transferencias, la situación de las familias para poder alimentar a sus hijos, educarlos y demás, bueno, estaríamos en una situación más caótica. Ahí se necesitan políticas que en realidad es mejorar las políticas universales y en el caso poder crear como bypass que mejoren esa política universal. Tanto sea la transferencia como la coordinación de políticas sociales a nivel del departamento o a nivel nacional. Otro elemento que también para nosotros es importantísimo, bueno, en un Uruguay que tiene niveles de egreso de primaria casi igualitarios, de casi un 100%, lo que se ven cuando se hacen comparaciones más de la calidad del dato con respecto a lo que es una gurisa o un gurí negro que salen del sistema educativo en primaria, sí que se ve que salen con extra edad y algunos, que es un porcentaje mayor que en el tema de analfabetismo funcional. Que eso puede explicar lo que pasa en primero de liceo cuando se hace un proceso de vinculación de sistemas de secundaria. Digamos, es altamente grave los niveles de formación dentro de la población afrodescendiente ligados a la problemática de pobreza, al lugar de donde se vive las situaciones, y que más allá de que se discuta si es por causa del color o es por causa del impacto del racismo o por la cuestión económica, es una población objetivo que hay que tomar, que Orlando, hay que atenderla, y específicamente eso, sí. Me interesa, ya que nos estábamos metiendo en la ruta de la educación, que define mucho de lo que después se puede esperar hacia adelante en el resto de la vida, pasar, tomando como referencia datos de la agrupación de ustedes,
al componente laboral, en este contexto de pandemia, pero también en un sentido más amplio. Los datos que ustedes manejan afirman que buena parte de la población afrodescendiente en Uruguay depende del sector terciario para trabajar, en particular en actividades en las que se brindan servicios, ¿no? El sector servicios, pienso por ejemplo en comercios, podríamos seguir enumerando. Y es justamente ese sector uno muy afectado, o uno de los sectores más afectados por la pandemia. Entonces, supongo que en este momento hay allí, como vos lo anticipabas de alguna manera, un nivel de vulnerabilidad mayor. Totalmente. Dos aspectos que son importantes entender en este caso, tres quizás. Uno tiene que ver con eso, que las ramas laborales que fueron al seguro de paro, en su mayoría de servicio de atención al público, en el caso de compras y demás, ahí se ve afectado porque gran parte de la población afrodescendiente trabaja, teniendo en cuenta de que en realidad es el mayor, en el caso de los que tiene que ver con comercio, eso es uno de los lugares de mayor porcentaje de trabajo para la población, teniendo en cuenta el tema de la educación y específicamente la capacidad en el caso de la experticia laboral. Y otro elemento que de alguna manera también se da es el tema de la reforma laboral. Digamos, la tecnología está generando un impacto para lo que tiene que ver es el mundo de servicios, que eso probablemente haga que el bolsón de población que va a quedar por fuera por la nueva generación, por la inclusión de tecnología a esas ramas laborales, va a tener un impacto. Entonces, altamente sensible el hecho de la formación, que no significa que sea solamente formación universitaria, sino técnica, la importancia de la protección de la trayectoria educativa, que en realidad, aunque en realidad universalmente se ha trabajado, pero no se ha trabajado particularmente en este caso a la población y fundamentalmente a los gurises, en el caso de primaria o secundaria específicamente. Y ahí otro tema que también es importante, que tiene que ver con lo que de alguna manera es ahora una nueva modalidad post-pandemia, el tema del teletrabajo. Claro. Entonces estamos diciendo de que la mayoría de la población afrodescendiente negra, que en realidad tiene la posibilidad de trabajar en teletrabajo, es menor comparada con la población blanca, y que eso no solamente genera un determinante, sino que también hay unos trabajos que hizo el Banco Mundial que todavía no están publicados, que para mí son interesantísimos, que en realidad al Uruguay eso le retrasa un crecimiento de 2 o 3 puntos del PBI, digamos. La inclusión es el gran desafío de nuestro país en este momento, y ahí hay un elemento central del mirar la economía teniendo en cuenta a toda la población. Si en realidad cuando se mira, por ejemplo, la inclusión de la mujer en el mercado de trabajo, se habla que entre un 10 y un 15% de la mejora del PBI, de los ingresos al país, teniendo en cuenta la mano productiva de la mujer en el mercado, cuando se miran las minorías que están pasando por estas problemáticas de que el mercado las excluye, de que en realidad la sociedad, por su práctica de discriminación, por selectividad, por color de piel y características, las expulsa, sí. Ahí estamos viendo que el país en realidad está teniendo un problema de desarrollo, que esas son las etapas que en realidad deberían empezar a entenderse, de que no quedan exentas, es decir, que no son solamente políticas focalizadas a población afrodescendiente, sino que específicamente pensar o entender que la inclusión mejora el crecimiento país, mejora la capacidad de redistribución, mejora el dinamismo del mercado interno, y ahí específicamente empieza a mejorar su capacidad educativa, su capacidad, el capital humano que tiene la población, y ahí un poco también hablar de capital social, digamos, cómo la pobreza en los sectores más vulnerables ha podido ser superada por estrategias de sobrevivencia, y que la población negra ha estado característicamente en esos lugares y ha aportado mucho, empieza a intentar hablar de estos pequeñas cuestiones que en realidad serían el proceso post-COVID. Bien, Orlando, ya que llegaste al proceso post-COVID, quiero volver a manejar estadísticas que ustedes tienen muy presentes. Por ejemplo, el año pasado, o sea, hasta 2019, ustedes manejaban una diferencia en el desempleo de la población afrodescendiente en comparación con la población no afrodescendiente de más 3%. O sea, la población afrodescendiente padecía un desempleo por lo menos 3% mayor. Y si voy a los datos de pobreza, insisto, hasta 2019 había un 11% más de pobreza en la población afrodescendiente. Si tomamos en cuenta los impactos de la pandemia, que todavía en términos de empleo, por ejemplo, y de medición de pobreza, me parece que no nos permiten sacar conclusiones categóricas, porque hay aún, por ejemplo, muchos seguros de desempleo en curso. ¿Podemos augurar lamentablemente a futuro, capaz que al segundo semestre de este año o para el año que viene, una profundización de esas desigualdades que recién marqué en función de los datos 2019? Totalmente, totalmente. En realidad, el dato, lo más probable es que sea más negativo, que eso va a tener un efecto en la sociedad en su conjunto, pero principalmente va a tener un efecto
en los cinturones donde la población afrodescendiente está, y eso hace un poco el tema de la equidad territorial también, pero creo que los datos negativos, lo que uno tiene la expectativa, teniendo en cuenta lo que ya se venía trabajando y en parte lo que se ha anunciado por el nuevo gobierno, más allá de que cambien enfoques o cambien modos o cambien estructuras o diseño, la preocupación nuestra es que no pare. Básicamente creo que el dinamismo del trabajo que se ha generado, mejorarlo o mantenerlo, estabilizarlo, es una necesidad, y ahí empiezan a discutirse las cuestiones de inclusión como modelo. Lo están llevando gran parte, por ejemplo, ahora en el paquete de préstamos que Uruguay ha asumido, u otros proyectos que están directamente vinculados a préstamos, tanto sea BID, Banco Mundial, CAF, se habla de la cuestión de la inclusión como un elemento central, y ahí hay una cantidad de acciones bien pensadas que pueden, dentro de lo que tiene que ver específicamente esto, por ejemplo, el fortalecimiento de las transferencias, ahí hay que ver los modelos que las transferencias aplicadas con las políticas sociales pueden intentar impactar para mejor. Así lo que tiene que ver con el tema del seguro de desempleo, hay cláusulas que pueden empezar a trabajarse porque hay un elemento centrado que tanto sea en las tripartitas se podía empezar a mejorar, Claro. no solamente en el ámbito laboral, sino específicamente en ámbitos que tienen que ver tanto con el tema del bajar la informalidad y bajar el desempleo, pero principalmente la informalidad mejoraría, es decir, mejoraría y reduce las brechas entre blancos y negros, la informalidad, que en realidad es la fiscalización y el trabajo con empresas para que no promuevan un trabajo sin seguridad social, que ahí también un poco está en elemento de lo que tiene que ver el acceso a la salud y a la calidad de la salud para la población. Bueno, esos elementos son centrales, digamos, no son ajenos, no son cosas que en realidad un grupo de personas por su color de piel y características culturales le están diciendo al Uruguay, mejorando esto, solamente mejoramos nosotros. No, mejorando estas políticas van a mejorar muchísimo, y ahí hay un elemento central, y que, disculpa que lo ponga, que me parecen en dos temas. Uno tiene que ver con el ámbito de la seguridad pública y otro con la salud a nivel de lo que tiene que ver las problemáticas de salud generales, pero particularmente aspectos que hacen a la comunidad afrodescendiente, tanto sea la vulneración en aspectos de la salud por el trato y también en la calidad de la salud para las personas. Creo que hay experiencias como la que llevó Montevideo, que son modelos que en realidad son mejorables, pero en el caso del tema del proceso de policlínico, atender la problemática de las prevalencias o características que de última son de enfermedades, pero que son importantes. Y por el otro lado, creo que es central analizar y proponer mejores medidas para los procesos de policiamiento. Bueno, yo te quería preguntar por eso, porque me quedé pensando en ese tema desde el comienzo de la entrevista, cuando, hablando de lo que pasó en Estados Unidos, mencionaste el vínculo entre las movilizaciones y el reclamo contra los abusos policiales. ¿Qué pasa por casa? Claro. En Uruguay no hay no hay un trabajo específico que uno pueda analizar porque no hay datos. En ese caso, los cesos carcelarios o lo que de alguna manera podrían ser organizaciones que tengan mucho, es decir, promuevan información, registros administrativos, hay muy poco. En ese caso es uno de los faltantes, uno de los agujeros más importantes. Pero sí lo que se tiene, por ejemplo, en la situación de cárceles, que eso habla de una hipótesis que nosotros podemos como ir profundizando, capaz que metiendo un poco más de investigación o demás, pero es simple entenderlo de que, como pasa en otros países, está pasando en Uruguay. Hay un trabajo que hizo Serpaz, que es un muestreo, que uno no lo puede expandir, pero en el muestreo habla de un 29% de población negra afrodescendiente, es decir, personas presas, principalmente varones, menores a 45 años, que se reconocen como afrodescendientes. Estamos hablando de una población en el censo del 8.1%, unas 250.000 personas, más o menos, que aportan aproximadamente unos 3.000, 3.500 presos. Claro. Contra un porcentaje de 8.000 presos para 3.300.000 o 3.100.000. Depende mucho del número, que recién cuando se haga el censo vamos a tener una película. Hoy, por lo que nosotros podemos trabajar con un compañero que viene analizando datos mucho más profundamente, más o menos la población andará entre el 10 y el 12%, teniendo en cuenta esos cambios que tienen que ver con la encuesta continua de hogares, que después cuando se hace el censo se mejorará. Pero la importancia es, los procesos penales uno no puede adelantar, pero me animo a adelantarlo en el sentido que hay que profundizar un poco en el análisis y decir, bueno, el color de piel es un determinante para ir preso, principalmente probablemente
en situaciones muy similares, el hecho de la pobreza y el color de piel es un efecto que en realidad se muestra que llevan más presos personas negras que no, y por el otro lado el territorio determina. Entonces decir, bueno, cómo en una política de cartera de tierras, de vivienda, empieza a verse de que la heterogeneidad del color y lo socioeconómico, la mejora de la vivienda, la heterogeneidad de intentar traer a las personas para el centro para que vivan, por lo menos les sale más barato para no tener que generar saneamiento a un departamento, por ejemplo en Montevideo, pero por el otro lado mejora la calidad más multicultural, humana, de convivencia, es un aspecto tanto importante que, por ejemplo, para nosotros es vital para hablar de la calidad de vida de la población negra en Uruguay. Orlando, tenemos que cerrar ya la entrevista. Yo te pido en segundos, porque ya casi que no nos queda tiempo, por lo menos un concepto muy general con respecto a lo que ustedes aprecian en cuanto a políticas vinculadas a la población afrodescendiente en el actual gobierno, y aporto el dato de que mañana en el 7º piso del Mides a las 11 de la mañana se va a lanzar el mes de la afrodescendencia, que es julio justamente, y dicho sea de paso, la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural del Mides tiene con este gobierno nueva jerarca. Antes estaba Federico Graña con el gobierno anterior, ahora está Luisa Rodríguez Cattaneo. ¿Qué mirada tienen de los primeros pasos de la actual administración? Nosotros en este caso entendemos que tenemos que mirar todo gobierno que comienza con la expectativa de poder trabajar con ellos o incidir en el sentido de que hay acciones que se tienen que tomar para mejorar. Los 15 años donde gobernó el Frente Amplio hicieron avances institucionales muy importantes que creemos que en realidad son de alta calidad, no solamente por el hecho de que se haya creado institucionalidad, sino porque se pudo hablar de política pública, discutirla. Creo que sí, en este aspecto, la continuidad con respecto a la temática de la equidad o de la inclusión es uno de los elementos centrales que nuestra expectativa, dentro de los miedos que se pueden tener en algunas áreas como seguridad, por ejemplo, en algunos cambios que pueden, esperemos que no, pero que pueden y creo que pueden afectar específicamente la vida de la población afrodescendiente, teniendo en cuenta algunos aspectos que se han conversado, pero en otros que creemos que pueden mejorar. Creo que está en manos de la apertura y está en manos de la voluntad de empezar a trabajar. Creemos muy positivo que se siga trabajando en el caso del Ministerio de Desarrollo, en este caso también el Ministerio de Relaciones Exteriores y en otras áreas también la temática de la igualdad. Y este caso me parece que bueno, expectativas y ahora también aprontarnos para lo que hace también a las elecciones municipales, que ahí también se espera de que cada uno de los planes departamentales entiendan que la inclusión, y específicamente no hay un departamento en Uruguay que no tenga población afrodescendiente, estas políticas no sean ajenas, sino uno no tenga que estar empujando hacia un vacío la voluntad política para que algo se concrete. Orlando, muchas gracias por este rato para TV Ciudad. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, un saludo para todos.